He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Parece que le falta otro pedacito ahí. No. Ok. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Son dos salmos, el 127 y el 128. Tienen una unidad, esos dos salmos, y les voy a explicar por qué. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta palabra de ánimo que tú tienes para nosotros como familia en el día de hoy. Alabamos y bendecimos tu nombre y disponemos nuestro corazón para recibir esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. El himnario, como algunos lo han llamado, los salmos, contienen canciones muy antiguas, pero canciones muy especiales. Y este aspecto de las familias, lo que voy a decir de pronto no suene tan espiritual, pero para algunos aspectos de la familia, de la vida familiar, puede ser todo un afán mantener un hogar lleno de niños, nuestros intereses, mantener una buena comunicación, los días críticos que tenemos cuando a veces la economía no está bien, tratar con voluntades recias y fuertes, y también a encargarse a veces de algunos desafíos como son lavar los baños, lavar la loza, tareas que son a veces desafíos que a veces de una u otra manera nos toca enfrentar. Para algunos ese trabajo es un trabajo de tiempo completo. La familia trabaja de tiempo completo. Entonces yo me quito el sombrero ante todos aquellos que hacen su mejor esfuerzo, y ese esfuerzo que hacen para sacar la familia adelante vale la pena. Algún día, oigan bien, algún día sus hijos se levantarán, algún día sus hijos se levantarán y le dirán bienaventurados. Algún día sus hijos se levantarán y usted va a poder reconocer que es un hombre feliz y bienaventurado porque llenó su aljaba de ellos. Y digo algún día, porque a veces ese día no es a veces tan cercano. A veces cuando uno está criando y está allí alrededor de los hijos, no es fácil. Pero algún día va a recibir la bendición y va a ver en qué consiste esta bendición de parte de Dios. Ahora, estas canciones que están allí contienen una palabra de ánimo para la familia. Hay salmos que tienen una unidad, por ejemplo, el Salmo 22, 23 y 24, los tres salmos tienen una unidad muy interesante y que nos ayudan a ver un cuadro completo de lo que era el pastoreo, de lo que era el cuidado de Dios. También cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 90 y 91, los Salmos 111 y 112, es como si un salmo presentara un problema y el otro lo resuelve. Vamos a encontrar en estas dos canciones, del Salmo 127 y el 128, vamos a ver que tienen relación con la vida en el hogar. Pero por favor, ahora sí, con el PowerPoint, donde podemos decir que son unos salmos domésticos para la familia. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque, por ejemplo, en el versículo 1 y 2 se refieren a la edificación de la casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Luego los versículos 3 al 5 mencionan a los hijos.
mencionan a los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y así son los hijos habidos en la juventud. Y el tercer versículo del Salmo 128 habla de la esposa. 128, versículo 3, dice: "He aquí, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa". Y el versículo 6 del capítulo 128 habla: serán como y vean los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Está hablando de los nietos. Entonces, este tema sobre la familia está muy inmerso allí en estos salmos. Y una nación será tan fuerte como lo son sus familias. El desbordamiento de la vida familiar es una de las señales de una cultura en decadencia. Cuando hay crisis en la familia, eso afecta a la sociedad, afecta a la iglesia, afecta al barrio, afecta a la nación. Entonces, es importante eso, y es importante lo que dice el doctor Billy Graham. El doctor Billy Graham escribió un libro que se llama El mundo en llamas, y da unas palabras de discernimiento y al mismo tiempo palabras serias con respecto a su país, los Estados Unidos de América. Y él dice, y eso no lo escribí allí, pero lo tengo aquí: la ley inmutable de la siembra y la cosecha se mantiene. Ahora somos los poseedores desventurados de la depravación moral y buscamos en vano una cura para ella. La cizaña de la indulgencia ha crecido más que el trigo de los límites morales. Nuestros hogares están sufriendo. El divorcio ha aumentado en proporciones epidémicas. Cuando la moral de una sociedad está en caos, la familia es la primera que sufre, y eso lo está viviendo los Estados Unidos. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad, y una nación es sólida solo si las familias que la conforman son sólidas. La descomposición de un hogar generalmente no sale en primera plana, pero destruye como las termitas la estructura de una nación. Y eso que sucede allá, que él dice respecto a los Estados Unidos, uno diría, bueno, eso es allá, pero resulta que es que todo lo que sale de los Estados Unidos nosotros lo imitamos. Los países de América Latina imitan todo, ¿verdad? Y ese problema que se está presentando allá es un problema que se está evidenciando en medio de cada uno de las personas que estamos alrededor. Ustedes conocen familias, ustedes conocen amigos, de cómo están siendo afectadas estas situaciones y cómo se está desmoronando la familia. Entonces, estos salmos 127 y 28 nos da una palabra de ánimo, porque es como un mural histórico. Es un mural histórico donde se forma una progresión. Es como un mural donde se nos muestra una historia que va en progreso. Va desde el inicio de un hogar hasta la bendición de los años futuros. El 127.1 comienza con el hogar, comienza con los hijos, y luego termina el 128 con los nietos. Entonces va una progresión desde aquí, desde la familia, de la esposa, los hijos, y termina con los nietos. Entonces el bosquejo sencillito que está allí, primero comienza en el hogar, versículos 1 y 2 del Salmo 127. Luego habla de los versículos 3 al 5 de los hijos nacidos dentro del hogar. Luego en el 128, versículos 1 al 3, habla la guía del hogar. Y en cuarto lugar, las bendiciones futuras más allá del hogar. Miren que este hogar, estos hijos, la guía que da allí en el hogar, repercute en unas bendiciones futuras. No simplemente se queda en el núcleo allí familiar, sino tiene una trascendencia. Entonces, por eso es muy importante prestar atención a este
a estos salmos. Y pensemos por un momento en la niñez. Para algunos de nosotros les cuesta trabajo pensar en la niñez, pero para algunos de ustedes o para mí fue una experiencia muy positiva, la niñez. Pienso, por ejemplo, cuando uno tenía seguridad, que estaba protegido por los padres, que los familiares cercanos eran una seguridad y fortaleza para uno, que escuchaba palabras de estímulo para seguir adelante, que habían valores y lecciones que uno aprendía, no simplemente oralmente, sino por el ejemplo de nuestros padres. La familia en momentos de crisis se unía y se liga hacia adelante. Había disciplina, había amor, pero había también disciplina. Entonces, esos eran valores que uno recordaba en esa época. Ahora piense usted ahora, por ejemplo, los valores que a veces que se están inculcando a nuestros hijos en el colegio, los valores que se están inculcando a nuestros nietos, a nuestras personas que están cercanas, son valores completamente contrarios a lo que Dios ha dispuesto. Por eso, una iglesia fuerte, una nación fuerte, comienza con hogares y familias fuertes. Por eso el salmista comienza hablando de el Salmo 127 y lo refleja y lo ilustra como una casa. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Entonces se necesita un fundamento firme. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. En vano es por demás, dice la Biblia, que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar comiendo el pan de dolor, porque su amado Dios dará el sueño. Vamos a mirar un poquito más acerca de estos dos versículos. Primero, ahí en el versículo 1, el Señor se presenta como el centro del hogar. Si el Señor no está presente en una familia, si Dios no es el fundamento, si Dios no es la razón de ser en ese hogar, va a ser difícil poderlo mantener y poder ser una bendición para otras familias. Dice, si el Señor no, o sea, si el Señor no está presente, si el Señor no participa, va a haber problemas y va a haber dificultades. Por eso la presencia y la participación del Señor es absolutamente esencial. Ahora, el Señor no viene a edificar la casa con un martillo. No la va a proteger con una hacha o con un revólver o con una escopeta. El significado aquí es que una relación con Dios se basa en la obediencia a los principios de la palabra de Dios. Cuando en algunos países se ha sacado la palabra de Dios de las escuelas y de las universidades, se viene un desastre y se viene una debacle, porque no se le ha dado el lugar y el fundamento que Dios quiere tener en las familias, que Dios quiere tener en las instituciones. Entonces, el fundamento es el Señor mismo. Él debe ser el Señor de nuestra vida, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Porque por mucho es que usted se apare trabajando desde la madrugada. Ahí habla de que por demás es que usted se levante de madrugada, 3 o 4 de la mañana, y se acuesta a las 11 o a las 12 de la noche, cansado, abatido, y que lo que coma, lo coma como pan de ¿qué? De dolores. O sea, si Dios no está presente en la familia, es vano todo eso que usted hace. No tiene sentido, no tiene propósito. Tendrá un propósito solamente en el momento, pero no con una visión hacia el futuro. Dios quiere que Él sea el fundamento. Él quiere ser el fundamento. Por eso la bendición y la afirmación comienza
en los hogares. A veces habemos padres que queremos dar lo mejor a nuestros hijos y eso está bien, pero sacrificamos tiempo con los hijos, con la familia, por tratar de obtener recursos, trabajando, como dice ahí, desde la madrugada hasta tarde, horas de la noche, y descuidamos lo más importante, lo más esencial, que es la relación con los hijos, la comunión, y tener al Señor como el fundamento. El Señor va a ser el centinela de nuestra casa, el Señor va a ser el que va a guardar y guiar emocionalmente y espiritualmente a nuestros hijos. Y esa es la manera en que una familia se puede mantener firme. Esa es la manera en que una ciudad y que un país puede tener seguridad, cuando Dios es el fundamento. Entonces, por eso dice el salmista, en vano vela la guardia, en vano trabajan los edificadores, en vano usted se la pasa todo el día trabajando y sudando. Si Dios, entonces, Dios es el fundamento, y Dios le da la sabiduría para edificar, Dios le da la sabiduría a usted para guardar, y Dios le da la sabiduría a usted para trabajar y para proveer como líder de la casa. Entonces, no importa cuánto usted se esfuerce, cuánto luche, cuánto se preocupe o cuánto planee, si la médula espinal o la médula principal de su hogar no es una relación con el Señor, es vano. Puede que nuestros hogares se destruyan porque no está cimentada sobre un fundamento. La Biblia habla de Jesús, se comparó que había uno que edificó la casa sobre la roca y otro que edificó sobre la arena. O sea, ambos edificaron, pero esas construcciones pudieron ser muy bonitas, muy elegantes, pero cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las dificultades, cuando vino la creciente del río, la una se destruyó y la otra se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque tenía un buen fundamento. Entonces el fundamento debe ser Dios. Entonces el Señor debe ser el centro de nuestro trabajo, el centro de nuestra vida. Estas dos canciones, el versículo 2, que se refieren a las largas y pesadas horas de trabajo, podrían generar un hogar en el cual hay complicaciones, y podríamos decir, bueno, son felices porque tienen todo lo que necesitan, pero muchas veces se obtiene es dolor, porque el Señor no es lo primero, sino que hay otras cosas que ocupan el lugar. Y hoy en día el faraón se ha convertido a veces en nuestros propios trabajos, en que a veces el padre de familia o la madre tienen que trabajar hasta horas y horas, hasta las 9 de la noche, y a veces tienen que llevar trabajo para la casa, y entonces destruyen algo que es fundamental, que es el hogar. Hay que también establecer un límite y establecer qué es la prioridad para la familia. Si el arco sigue rompiéndose o sigue doblándose, algún día se rompe. Por eso, padre de familia que estás aquí, que te has llenado de ocupaciones, que tu vida ahora es demasiado tensa, preocupada, Dios dice que si tú lo tienes a Él como el Señor del hogar, Él va a dar descanso. Él dice allí, a sus amados dará Dios el sueño. Cuando tú estableces a Dios como tu prioridad, como tu fundamento, Dios te va a dar el sueño, un sueño reparador, un sueño que te va a dar nuevas energías y nuevas fuerzas para seguir adelante. O sea, Dios dice que nos va a recompensar en el sueño. Ahora, aunque tú sientas que es difícil ponerte a descansar, hazlo. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo descansar. Pero Dios dice, por ejemplo, que 6 días trabajarás y 1 descansarás. Hay que descansar, porque si no el mismo organismo llega un momento dado en que nos va a pedir cuentas
y es necesario que vamos a tener que descansar, pero a la fuerza. Sí, exactamente. Entonces, no esperemos que Dios nos ponga a descansar a la fuerza por lo que estamos sembrando. Saquemos tiempo para descansar, porque las largas horas de levantarse temprano hoy y acostarse tarde nunca van a reemplazar la presencia de Dios en tu hogar. El dinero no puede reemplazar a Dios. O tampoco esa promesa que te dice que las circunstancias van a cambiar algún día. Entonces, cuando las circunstancias cambien, yo voy a dedicar más tiempo a la familia. Olvídate. O sea, ese es un cuento chino. Entonces, y eso es algo muy peligroso. O sea, si no sacas tiempo ahora, difícilmente podrás sacar tiempo dentro de 2 o 3 o 4 años más adelante. Dios quiere que tú seas el fundamento. Dios quiere ser el fundamento. Ahora vamos a mirar el punto número 2. Vienen los hijos. Los hijos nacidos dentro del hogar. Y ahí usa 3 palabras. Que los hijos nacidos dentro del hogar son una heredad o una herencia. Son una recompensa. Y son una flecha. O sea, ¿por qué tiene que ver eso de flecha, de recompensa y heredad? Vamos a mirar algunos aspectos muy interesantes acerca de estos versículos. Porque dice que aquí, heredad del Señor son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Así que los hijos, la hija que usted tiene, déjame decirle que no son suyos, sino que le pertenecen al Señor. Y usted es un administrador de ese hijo o de esa hija, o de esos 2, o esos 3, o esos 4, 5, o 6, o 7 que aspira a tener. Entonces, esa recompensa, dice la Biblia, es el fruto del bien. Ahora, hay que tener la mentalidad de los orientales. La Biblia se escribió en un contexto en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente los personajes usaban mucho, los escritores, muchas figuras para ilustrar lo que estaban diciendo. A nosotros nos cuesta trabajo utilizar las figuras, porque nosotros a veces ilustramos las figuras pero nada más lo negativo. O sea, por ejemplo, cuando uno a veces va a referirse a una mujer, dice, no, es que esa es una mapaná. Entonces, o sea, una culebra, o sea, entonces, a veces en aspectos muy negativos. Miren lo que dice el cantor de los cantares, el cantar de los cantares. Es una leona. Miren lo que dice el cantar de los cantares. Escuchen lo que dice el cantar de los cantares. Después lo leen en la casa, todo el cantar de los cantares. Primero lo que dice: tus dientes son como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna de ellas entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. O sea, en nuestro lenguaje uno dice, pero para ellos eso tenía un significado. Son elogios. Elogios. Eran los más altos elogios que se le podían dar a una mujer. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Nosotros cuando hemos visto unas cabras recostadas en una... Entonces para nosotros los occidentales nos cuesta trabajo expresar muchas veces por figuras lo que un oriental podía percibir. Por eso aquí a los hijos se les llama, por ejemplo, una heredad, porque ellos sabían que era lo que tener una viña, el tener una herencia que era recibida de sus padres, que se iba dando de generación en generación y que se cuidaba como un tesoro muy apreciado, porque era el esfuerzo de sus padres durante varios años de cultivar la tierra, de prepararla, de tener allí las viñas. Entonces era una heredad. Por eso nuestros hijos llegan a ser una heredad, y viene de la palabra hebrea que significa posesión, propiedad, algo que se comparte, algo que se asigna. Los hijos son posesión del Señor.
Nuestros hijos le pertenecen a Él. Dios los comparte con nosotros. Dios los comparte con nosotros. Ahora, no dice que el versículo 3 no dice algunos hijos. Dice herencia de Jehová son los hijos. No dice algunos hijos. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, es que esta es la ovejita negra, es que este es tremendo, ese no es una heredad, ese es más bien un conflicto. Pero no, todos son herencia del Señor. Ahora, está implicando a todos los hijos, está incluyendo a nuestros hijos, que son herencia del Señor. ¿Y quién los va a cuidar mejor? ¿Nosotros o Dios? Dios. Pero Dios nos delega a nosotros también ciertas responsabilidades y funciones. Es sabio reconocer que nuestros hijos son un regalo de parte de Dios. Yo creo firmemente que Dios nos ha asignado a cada hijo que tenemos y tiene un sentido muy especial para cada uno de nosotros porque han sido un regalo de Dios. Ahora, es posible que de pronto hay algunos padres que tienen un hijo que no fue planeado. De pronto no fue planeado por ustedes, pero sí por Dios. Y a veces hay padres que dicen, no, pero es que ese niño no estaba en los planes y nos causa desajuste en lo que teníamos en nuestros planes, en nuestros proyectos. Pero este hijo es un regalo de Dios. Estaban en los propósitos de Dios. Y la palabra recompensa transmite la idea de placer. Algo que se da como prueba tangible de apreciación. Dios nos ha amado tanto que también son una bendición de Dios. Nunca debemos ver a los hijos como un castigo de Dios, sino como una recompensa, fruto del vientre. Dios nos ha dado el fruto del vientre, es una muestra del amor de Dios, es una recompensa que Dios nos ha dado. Dele gracias a Dios por sus hijos, que son un regalo de Dios, una recompensa de Dios, algo que de pronto no merecíamos, pero Dios nos lo ha dado. Ahora, usa la palabra flechas, o sea, ¿qué tiene que ver eso de flechas con los hijos? La aljaba era lo que usaban los tiradores de arco, era como una canastica acá atrás, donde vendían las flechas. Entonces esa aljaba, o ese depósito tenía una cantidad específica para el tirador de arco. Entonces tenía que llenar su aljaba, y también tiene otro significado muy importante que tenía que ver con ese guerrero que tenía las flechas en su mano, pero en medio de una batalla no se dedica a fabricar las flechas. No es en medio de la batalla que empieza a alistarlas, porque eso también tiene que alistarlas, afilarlas, darles cierto toque para que ellas sean flexibles y puedan llegar al objetivo. Entonces, imagínense la escena. Un guerrero está en medio de una batalla y viene el enemigo. Y en ese momento va a su aljaba, pero resulta que la aljaba no tiene la flecha. Tienen que mandar a alguien para que vaya y se la traiga. Entonces, quiere decir que ese guerrero no está preparado, no está listo para enfrentar. Ahora, el verdadero guerrero tiene las flechas allí y las dirige hacia un blanco. Mirando un poco más acerca de esto de las aljabas y de la flecha, está hablando acerca de dirección. Si el hijo es comparado con una flecha, la flecha no se dirige sola, necesita de alguien que la dirija. Y los hijos necesitan dar dirección y liderazgo a los hijos. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de que
La insensatez está ligada al corazón del joven desde niño, desde que nace. O sea, cuando el niño nace, nos habla que nace en un estado de depravación y pecado. Y la tendencia del niño es la rebeldía, hacer lo que él quiere hacer. Si no, usted ve a un niño pequeñito, a veces en los supermercados, cómo le hace esa pataleta a los papás y todo esto. Y si los papás no se ponen firmes, los papás terminan haciendo lo que el niño quiere. O sea, la flecha ella misma se dirige hacia donde quiere. Pero es del padre y la madre los que tienen la responsabilidad de la vara de la disciplina. Ahí viene la vara de la disciplina que los hace alejarse. ¿De qué? Alejarse de la insensatez, del querer hacer lo suyo propio, de querer enfocarse por donde él quiere. Cuando un niño no recibe ninguna corrección, es un niño que avergüenza al papá, que avergüenza a la mamá. Mira lo que dice, lo que siguiente: los hijos necesitan la vara, la corrección, porque si la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre y a su papá también. Son una vergüenza. Niños que no reciben la dirección. Los hijos necesitan autoridad. Esa es la figura que quiere enseñar el salmista allí. O sea, bienaventurado el hombre que llenó de ellos su aljaba. O sea, que está en capacidad de poderle también dar dirección. Y necesitamos en ese sentido la ayuda, porque ninguno que empieza a tener hijos sabe cómo criar a los hijos. Eso por nosotros compramos que la madre del niño 1 y 2. Y esto por aquí por allá, eso es muy bueno, o sea, los libros eso, pero una cosa es el libro y otra cosa es la realidad. Entonces, necesita uno la ayuda del uno y del otro, de otros padres que con experiencia han criado a sus hijos, para poderlos guiar, para poderlos ayudar. La vara y la corrección, eso es muy importante en nuestros haberes como familia. Ahora, también la Biblia dice que instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Dios nos da una responsabilidad. Son una herencia, son un regalo de Dios, son un deleite, son una recompensa, pero también necesitan de nuestra responsabilidad, poder dirigir a nuestros hijos con responsabilidad. Nuestros hijos deben ser vistos como regalos, apreciados como una recompensa y dirigidos como una flecha. Presten atención a eso. Cada hijo debe ser visto como un regalo, apreciado como una recompensa y dirigido como una flecha. Y seremos bienaventurados, que dice la Biblia: bienaventurado el que llenó, feliz el que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado delante de la gente. O sea, que cría a sus hijos bajo el temor y sabiduría de Dios. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Y gracias a Dios por los hijos. Gracias a Dios por los hijos que ustedes tienen, que yo tengo, que tenemos. Y nuestros hijos tienen talentos, tienen habilidades, tienen intereses, tienen temperamentos, no son iguales el uno al otro. No nos metamos todos en una misma bolsa, o no pensemos que todos tienen que ser igual como somos nosotros. Pero Dios nos va a dar la sabiduría para poder guiar a cada uno en su sabiduría y en su temor. Ahora, es la importancia, por favor, la importancia, ese fue el que leí ahorita: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Entonces, la guía, la importancia del liderazgo. Dice: todo aquel que teme al Señor será bendecido o feliz. Esas flechas que Dios ha puesto a nuestro cuidado deben dirigirse cuidadosamente. ¿Y cómo se debe guiar y dirigir a nuestros hijos?
se deben dirigir en el temor del Señor. Y segundo punto, ¿veré? Y andando en sus caminos. Y andando en sus caminos, no aparece allí, pero andando en sus caminos. No es por la fuerza, no es por los gritos, sino que es en el temor de Dios y andando nosotros en los caminos de Dios. Cuando nosotros andamos cerca de Dios, teniendo el temor de Dios, en los caminos de Dios, los hijos ven en nosotros dirección. Pero si no ven en nosotros como padres ese liderazgo espiritual, ese enfoque, si ellos no ven que nosotros juntos leemos la palabra, si no ven que nosotros oramos, si no ven que nosotros compartimos de la palabra o compartimos con otros amigos creyentes o con la iglesia, o sea, ellos no van a ver eso. Pero si ellos están viendo eso, van a imitar, porque los hijos son imitadores y ellos imitan lo que hacen sus padres. Entonces, es una responsabilidad. Si ellos ven en nosotros el temor de Dios y andamos en los caminos, eso es algo que ellos van a seguir. Y habla de la felicidad. Bienaventurado. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado aquel que anda en sus caminos. Tenemos una tremenda responsabilidad. Esa palabra, bienaventurado, felices. Los padres que educamos a nuestros hijos según los principios tienen la esperanza, tenemos la esperanza de ser bienaventurados. Dice que un día vamos a comer del trabajo de nuestras manos. Y dice, bienaventurado serás y te irá bien. Es una bendición el tener hijos, pero tener hijos que son bien dirigidos, bien amados, bien corregidos. Vamos nosotros a cosechar. Esa cosecha por eso se dará algún día. A veces en corto tiempo, a mediano tiempo, a largo tiempo, pero veremos la cosecha y el fruto de la siembra que hemos hecho. Bienaventurado serás y te irá bien. Y mire algo muy interesante, esa imagen que presenta allí, es que en el versículo 3 presenta una imagen muy grave. El padre ve una mesa y ve en la mesa a su mujer, pero la ve como una vid que lleva fruto. Y la vid es símbolo de abundancia en el concepto oriental. Es símbolo de gozo por lo que produce la uva, la alegría, el vino. O sea, un hombre que anda en el temor de Dios, que anda en los caminos de Dios, tendrá una mujer que lleva fruto a los lados de su casa. Y miren que la vid es usada, por ejemplo, para representar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la vid, derramamiento de vida, hay vida, vida. O sea, y para los orientales, la vid era uno de los mayores productos en los cuales, por ejemplo, ellos extraían para producir el vino. Hoy sacan el vino o el alcohol, lo sacan de otras cosas, pero para ellos en ese tiempo era la vid. Ahora, y luego ve allí alrededor de la mesa también, ve a los hijos como una planta de olivo, una planta de olivo. Y yo leí, esta mañanita busqué en internet acerca del olivo también un poquito más, y dice que el olivo en la mentalidad oriental es el símbolo de la prosperidad, la fortaleza y la bendición. Posee una vitalidad indestructible. Cuando se corta un tronco, aparecen hasta 5 y 6 troncos más, o retoños. Y tiene una vida útil muy larga, la planta de olivo. Y allí se saca el aceite de oliva, que para el pueblo de Israel y los pueblos allá del oriente, eso era algo de mucha prosperidad y de mucha riqueza.
el aceite y muy saludable. Entonces, miren que los hijos están puestos como plantas de olivo, no dice como ramas de olivo. Es interesante eso, que no dice como ramas de olivo, sino como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Varones que estamos aquí, no necesitamos hoy en día de recuperar la masculinidad con Old Spice. Esa es la que se ha ido perdiendo, y entonces si usted se echa esa fragancia, se recupera, porque la masculinidad está en vía de extinción. Pero el hombre, ¿verdad? Pero es una realidad, se ha ido perdiendo. O sea, lo que dice la propaganda, eso es cierto. Se ha ido perdiendo ese sentido de la masculinidad, el sentido de ser varón, el sentido de ser líder en el hogar. Y tenemos que asumir esa realidad y esa responsabilidad. No simplemente se va a dar que nuestra esposa sea como una vid y que nuestros hijos van a ser como unas plantas de olivo, sino que se necesitan hombres que temen a Jehová. Ese será el hombre bendecido, el hombre que asume el liderazgo en el hogar, el hombre que Dios es su confianza, que Dios es su seguridad. Por eso hoy día la madre es tremenda responsabilidad para nosotros los hombres, que nosotros los hombres tenemos que asumir el liderazgo que a veces hemos cedido, que hemos ido perdiendo, y nuestra sociedad ha ido cambiando los roles, y ya se ha asumido el liderazgo por la mujer. Mujeres apoyen a sus maridos para que sean los líderes en el hogar, porque hay una bendición tremenda. Será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dios le va a dar una mujer que va a ser como una vid con abundante fruto, y va a tener unos hijos que van a dar prosperidad, que van a dar fortaleza y van a dar ánimo para seguir adelante. No quiere decir que no van a haber momentos difíciles, van a haber momentos difíciles en la relación de pareja, en la crianza de los hijos, pero el hombre que teme a Dios, el hombre que confía en Dios, el hombre que ha decidido andar en los caminos de Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Qué más puede anhelar un hombre? Tener una esposa como la describe allí, que lleva fruto a los lados de su casa. Una mujer fructífera, no solamente en el sentido de que tiene hijos y hijos y hijos, sino que es fructífera en todo, y que todo lo que hace Dios la prospera, que Dios le da sabiduría para esto, que Dios les da sabiduría, que donde pone su mano Dios la prospera. Y esa es la bendición, acompañada de la bendición de Dios. ¿Sabe? Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, si Dios te ha dado esa esposa, esa vid, cultívala. También hay una responsabilidad de nosotros como hombres, cultivar, y pendientes de sus necesidades espirituales, de sus necesidades emocionales, de sus necesidades físicas, para ayudarle a crecer y a desarrollarse, para que dé fruto. Y nuestros hijos, que no son ramas sino plantas, tenemos que van a ser unos hijos que van a llegar a ser independientes, singulares, y que en los futuros años van a reproducir su propia simiente, que de pronto el apellido nuestro se pierde, pero la simiente va a estar allí. Es una distinción muy interesante, en que no se dice de la mujer que es una planta de olivo, sino a la mujer se le identifica como una planta de vid, y a los hijos como planta de olivo. Es una distinción interesante y muy buena. Nosotros como padres cometemos el error a veces de pensar, de creer que nuestros hijos son exactamente como nosotros. El padre atlético, así como yo, por ejemplo, tiene la tendencia de querer que su hijo también sea atlético. O el padre o la madre que es músico quiere que sus hijos sean músicos, o quiere que sea esto, o quiere que sea lo otro. O sea, queremos como determinar
lo que ellos deben ser. La tarea nuestra es poderlos direccionar, la tarea nuestra es poderlos orientar. Dios está usando unos símbolos aquí, o sea, una vid y unos olivos, o sea que hay distinción, plantas de olivo, árboles de olivo. A pesar del talento o la falta de talento que tenga un hijo, no debemos presionarlo a que sea lo que nosotros queremos que ellos sean. Una ajedrecista ayer la estaban entrevistando y ella es entrenadora barranquillera, creo que Manjul, creo que es apellido. Y Sabrina Manjul, o sea, ella estuvo por allá por las Islas Canarias y ahora tiene una escuela que es de entrenamiento de ajedrez. Y ella decía que a veces los padres quieren forzar a sus hijos a que sean ajedrecistas. Y los llevan allá a la fuerza. Y entonces ya tenemos que decirles que eso no funciona así. Porque tarde o temprano, o sea, el muchacho comienza, pero lo está haciendo no porque es de su interés, no es porque es su deseo, no es por lo que le gusta, sino porque está reflejado lo que su padre quiere que él sea. Y tarde o temprano termina, exactamente, o sea, desanimados, porque eso no es lo que a ellos les encanta en la vida. Entonces, pero el padre tiene la disposición y tiene la responsabilidad de orientarlo. Ahora, somos viñas, pero nuestros hijos son plantas de olivo. Recuerden, son diferentes el uno al otro. Y nuestros hijos tienen unas características, tienen unos dones, unos talentos que Dios nos ha dado. Vamos a descubrirlos y vamos a orientarlos y encaminarlos por eso que Dios les ha dado. Los antioqueños dicen que a cada hijo Dios le da su arepa bajo el brazo. El chorizo, o sea, entonces es saberlos orientar, saber qué es lo que vinieron a este mundo, que Dios los ha traído, que Dios nos lo ha puesto en nuestro cuidado. Tienen unos dones, unos talentos que nosotros podemos ayudar a canalizar. Ahora, no solamente se queda allí en el presente, en el hogar, sino que hay unas bendiciones para los años futuros, más allá del hogar. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Entonces miren, esa bendición de los años futuros va más allá del hogar. Tenemos una mirada a un futuro distante y tienen 3 áreas de bendición. Esas 3 áreas de bendición tienen que ver con el deleite personal que cada padre siente al poder tener hijos que se han formado espiritualmente, que se han formado educativamente, que se han formado físicamente en diferentes aspectos, y eso produce un deleite personal, una satisfacción de que la tarea que Dios me encomendó la he realizado. Eso es un deleite personal, es un gozo personal. El salmista dice que así será bendecido, porque los padres han invertido mucho esfuerzo, mucha constancia. La felicidad viene como recompensa de parte de Dios. Cuando usted ve que sus hijos son hombres útiles a la sociedad, cuando usted ve que sus hijos han crecido y han sido unos buenos hijos, han sido unos buenos compañeros de estudio, y los ve realizados en la vida, eso trae a usted ¿qué? Deleite personal, trae satisfacción. Entonces, y eso viene como recompensa de parte de Dios. Usted ha decidido poner a Dios como su fundamento. Su hogar prima la palabra de Dios y la autoridad para poderlo corregir, para poderlo guiar. Ahora, a veces las personas que están alrededor nuestro, cuando nosotros estamos invirtiendo el tiempo, por ejemplo, el hecho de que una mujer decida no trabajar, sino que Dios sea el proveedor, para muchas personas en la sociedad eso es objeto de burla.
y le burlan porque dejó su trabajo, su posición. Mira que tú ibas escalando, que tú ibas esto por aquí y por allá, pero la persona decidió voluntariamente, Dios le guió y decidió ser una ama de casa, que es la profesión más hermosa del mundo. Decidió para criar a sus hijos. En el futuro va a haber la recompensa y va a ser un deleite. Y se va a darle la honra y la gloria a Dios. Porque aunque a veces te critican, te malentienden, a veces te sientes como tentada a volver otra vez a lo que habías decidido antes, pero esa es la decisión que Dios te guió, y si tú te mantienes en esa decisión y confiando en Dios, Dios te da amor, Dios te va a dar constancia, Dios te va a dar la seguridad de que lo que estás haciendo es lo correcto. Y vas a recibir el deleite personal, el deleite de Dios. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. Vas a ver el bien de Jerusalén. Pero miren, hay otro aspecto allí, es que hasta Sión va a ser bendecido como un hogar. O sea, hay bendiciones o beneficios cívicos. Sión va a ser bendecido, Jerusalén será prosperada y fuerte. O sea, la descendencia nuestra va a ser usada para influir positivamente en la sociedad. No simplemente pensemos en nuestros hijos, en lo que nos van a sostener cuando estemos viejitos, sino que pensemos en que nuestros hijos van a ser de influencia positiva para nuestra sociedad. Cambios en diferentes aspectos de las esferas de la sociedad, porque tienen la bendición de Dios, tienen la guía, tienen la dirección de la palabra de Dios, pero también tienen unas bendiciones nacionales, y las bendiciones nacionales implican que también vamos a tener la oportunidad de ver a los hijos de nuestros hijos, y Israel va a experimentar paz. Paz sea sobre Israel. Los nietos aparecen allí en la escena. Quizás usted todavía no es abuelo, pero hay algunos aquí que ya son abuelos, y algunos seremos abuelos, y vamos a ver la inversión que se hizo en esa segunda generación. De pronto ya aquí hay algunos que tienen hasta tercera generación. De pronto sí o de pronto no. Pero es una inversión de ver lo que Dios ha hecho a través de nuestros hijos. Tus hijos continuarán una capacitación similar a la que tú les has dado, y de esa manera la nación va a ser beneficiada. ¿Se acuerdan que por recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, también en la bendición de Jesucristo serían benditas todas las familias de la tierra? Transmitir una bendición a través de nuestros nietos. ¿Cómo les parece estos salmos? ¿Cómo lo ven ustedes cuando habla de la esposa, cuando habla del esposo, cuando habla de los hijos? Cambia el concepto, ¿verdad? Ya no de leona, sino de hija. Exactamente. Entonces, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ver con unos buenos ojos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es una bendición. El que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. El que haya esposa. O sea que si usted halló esposa, ha hallado o sea, Dios ha sido bueno con usted, denle gracias a Dios. No se quede tanto de su esposa. Y a veces tenemos la tendencia solamente de ver lo negativo de la esposa. Tenemos la tendencia de ver lo negativo. Punto negro. Exactamente. Pero es una bendición. Es una bendición tener la esposa. Es una bendición tener los hijos. Y esa bendición de Dios enriquece. Esa bendición de Dios trasciende. Colóquense de pies y reflexionen. Y reflexionemos.
Entonces, colócate otra vez, por favor, el Salmo 127 y 128. Pensemos en las palabras. Y la primera pregunta, ¿sobre qué base estamos edificando nuestra familia? ¿Quién es la principal piedra de ángulo en nuestra familia? ¿Quién es el que está edificando? ¿Quién es el que está guardando? Está bien trabajar, está bien madrugar, está bien ir tarde a trabajar, a reposar. Pero recuerden que Dios, al fin y al cabo, es el que da el sueño. Saquemos tiempo para descansar. No todo es trabajo. Sigue de ahí. Los hijos que Dios nos ha dado son una herencia y son también una heredad. Y Dios los ha puesto bajo nuestro cuidado. Y también son una recompensa y también son como una aljaba, como una flecha que necesita dirección. Dios nos ha dado esa bendición. El hombre que tiene hijos es un hombre bienaventurado. Pásale, por favor. Por eso, cuando tú temes a Dios, cuando andas en sus caminos, va a haber una tremenda bendición. Vas a llegar un momento dado a comer el fruto del trabajo de tus manos. Vas a ser nuevamente bienaventurado, te irá bien. Y tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como planta de olivo. Y no solamente eso, sino que vas a tener la bendición de ver a los hijos de tus hijos. Y esa bendición va a traer también bendición a la ciudad, a la nación donde tú estás, todos estamos. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque definitivamente presentas una realidad de la descomposición familiar, pero presentas las alternativas, Señor, para poder contribuir nosotros como creyentes en Jesucristo a tener hogares estables, hogares que reflejen la bendición de Dios. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por nuestras esposas, gracias por nuestros hijos, gracias por los nietos, Señor, que tú nos darás. Y decidimos esta mañana, Señor, como hombres, temerte a ti, Señor, y andar en tus caminos. Queremos andar bajo la sombra del Omnipotente. Queremos que tú seas nuestro escudo y nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, a que podamos dar dirección en la casa, en el hogar, que nuestros hijos puedan ser como esas plantas de olivo, Señor, que puedan dar prosperidad, puedan mostrar vigor, fortaleza en todos los aspectos de su vida. Y gracias, Señor, por las esposas, por las madres que son como una vid, que siempre están llevando frutos, Señor. Señor, gracias porque no son perfectas, pero también, Señor, han sido un regalo tuyo. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos valorado a la mujer como una criatura tuya y como coherederas de la gracia de Dios. Señor, perdónanos cuando
nuestra cultura machista hemos menospreciado y hemos desvalorado a la mujer. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a realzar a la mujer y a los hijos con los valores que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias por esta mañana y deseamos que tu gracia y tu misericordia nos sostengan siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Que Dios nos bendiga y que seamos esa familia fuertes que esta nación necesita.